Gracias. Le recuerdo que estamos platicando con la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Senadora, ¿qué está pasando con los derechos humanos en México en general? Yo no vi a la Comisión Nacional de Derechos Humanos reaccionar frente a la tragedia de Tabasco. No he visto a la Comisión de Derechos Humanos reaccionar frente a las 100,000 vidas ya perdidas por la pandemia. No hemos visto a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues alzar la voz frente a esta tragedia que viven muchos periodistas. En 10 días recientemente fueron asesinados 3 periodistas, 2 más han sido atentados en los últimos días. ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Están muertos? Esta pregunta se la he hecho varias veces en estos 2 años de gobierno de López Obrador. Mira, Ricardo, justamente esa es la naturaleza de las comisiones de derechos humanos. Me refiero a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a las comisiones estatales de derechos humanos o incluso a las comisiones de derechos humanos en el legislativo. La tarea de las comisiones es poner énfasis en lo que el gobierno hace mal. Por eso usualmente, además históricamente, por ejemplo, la presidencia de las comisiones de derechos humanos forman parte en el legislativo de la oposición, ¿no? Porque es, digamos, ser juez y parte, o sea, ser el gobierno y además presidir una comisión de derechos humanos en la Cámara de Diputados, Cámara de Senados, es simple y sencillamente poco lógico, porque hay que reclamarle al gobierno. Eso mismo sucede en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. La CNDH por eso debería ser autónoma, por eso debería, ¿no?, en el deber ser independiente, no estar subordinada al Ejecutivo, ni en este país ni en ninguna parte del mundo, Ricardo, porque la CNDH o las comisiones protectoras de derechos humanos deben de exigirle al gobierno, deben de reclamarle al gobierno cuando estén haciendo algo mal, cuando se estén violando derechos humanos, cuando no se esté respetando la ley, cuando se esté incumpliendo, digamos, acuerdos internacionales. Ese es el problema de esta CNDH, que hoy hay una presidencia de la CNDH que tiene demasiada filia, ¿no?, de demasiado afecto, demasiada subordinación, demasiada militancia y hasta, digamos, identificación ideológica con el gobierno. Y en ese momento la CNDH está paralizada. Por eso es que no vemos, no hay posiciones claras, no hay recomendaciones claras. Oye, es increíble, hay millones de mujeres y hombres hoy aterrados por estar enfermos o no de COVID y no hay pruebas. Fíjate, no, te voy a contar lo que pasó aquí en el Senado de la República. Hace 3 semanas pareciera que hubo un contagio masivo de senadores. ¿Sabes qué es lo que luego se mandó a hacer en el Senado? Pruebas. Así, pruebas. ¿Por qué? Porque la gente necesita saber si está enfermo o no, para protegerse así, para proteger a su familia, para proteger a sus vecinos. Eso lo hacen aquí en el Senado desde el privilegio, pero no lo pueden hacer en el municipio, digamos, más pobre, en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en ninguno de los 2,400 municipios que hay en este país, y la CNDH no dice absolutamente nada. Tampoco hemos visto, senadora, que los partidos opositores hayan impugnado en las instancias nacionales o internacionales la integración de esta Comisión de Derechos Humanos, que fue tramposa, ilegal a todas luces. No pasó nada. ¿Dónde están los opositores en ese caso? Déjame decirte que lo que pasa es que faltan las resoluciones. Digamos, hay varias impugnaciones por partidos políticos e inclusive por particulares, o sea, aspirantes que querían el cargo y que no tuvieron el cargo para ser presidentes de la CNDH. Y eso está en proceso, es muy largo, por eso es que yo creo que Morena se atrevió incluso a robarse 2 votos en el Senado de la República, ¿no? Porque va a tardar muchísimo y porque suponiendo que no haya una instancia legal para todos los procedimientos y todos los amparos que se han presentado por distintos partidos políticos y en su caso por defensores de derechos humanos, si no se termina de procesar jurídicamente porque no hay una litis en términos de si el Senado puede tomar sus propias decisiones y ya ningún otro poder, o sea, esto es el Poder Judicial, no puede resolver sobre esa decisión porque el Senado termina, digamos, siendo un cuerpo colegiado autónomo. Entonces, eso va a resolver la Corte, si se puede meter o no en la decisión de la CNDH. Vamos a suponer que dice que sí se mete, ¿no? Entonces tendrá que resolver si la elección se repite o si no.
puede ser que la Corte diga, no, yo no me puedo meter porque, digamos, es un poder autónomo y tomó su decisión. Más allá de que se robaron 2 votos, más allá de que hay pruebas, pues digamos, hay videos claros en donde faltaron 2 votos, se desaparecieron 2 votos, es impresionante, ¿no? Ayer una senadora de Morena hablaba de ética, ¿no? Cuando ella misma contó votos de la CNDH y se desaparecieron. Yo, ahora sí no quiero entrar en una discusión personal, pero es increíble que alguien se atreva a hablar de ética, ¿no? Cuando en sus manos estuvo el fraude, literal el fraude de la CNDH. En fin, lo que te quiero decir es, faltan todavía definiciones sobre qué va a pasar en la CNDH y en su caso se pueden ir después a instancias internacionales. Por eso es que hoy pues vamos a tener pues, digamos, que transitar en medio de esta pandemia lamentablemente con una CNDH subordinada, una CNDH que pues prefirió la ideología a la defensa de los derechos humanos. Senadora, estamos prácticamente cumpliendo 2 años ya del gobierno de López Obrador, y si comparamos estos primeros 2 años con los primeros 2 años de los últimos presidentes, prácticamente todos, pues las cosas están peor que nunca. ¿Qué significa eso para los opositores? Estamos prácticamente encima de la elección para renovar la Cámara de Diputados. ¿Tienen una gran oportunidad los opositores o qué va a pasar? Porque los ciudadanos parece que pues no están encontrando alternativas. ¿Su opinión? Bueno, decirte que es claro pues que ya la gente no respalda a Morena como lo hizo en el 18, ¿no? Los 2 estados que tuvieron elección hace unas cuantas semanas ya no fueron ganadas por Morena y mucho menos con esa apabullante votación, ¿no? Que incluso esos estados, pues hubo diputados federales, senadores que en la elección del 18 sí fueron respaldados por esas mismas, digamos, esos mismos ciudadanos, esos mismos electores a favor de Morena. Hoy ya no sucede. Es claro que la gente tiene un desencanto a propósito de todo lo que prometió y no cumplió nada, Ricardo. O sea, es que a ver, podríamos irnos aquí rubro por rubro, programa por programa, y no hay una sola cosa en donde haya habido mejoras. En términos de seguridad, estamos viendo la peor inseguridad en la historia desde que se tienen registros en este país. En términos económicos, claro que tiene que ver con la pandemia, claro que tiene que ver con un tema internacional, pero si el gobierno hubiera hecho mejor las cosas, no le estaríamos sufriendo como lo estamos sufriendo. Digo, el 99% de los mexicanos no es el consejero jurídico, ¿no? Que a la hora de la nota se le olvidó un pequeño detalle de pues reportar una pequeña casita de 40 millones de pesos. El 99% de los mexicanos no tenemos 40 millones de pesos. Es increíble cómo esta cuarta transformación dijo que iba a hacer las cosas distintas y bueno, pues son, además de negligentes, son corruptos. En temas, por supuesto, de salud, estamos en las peores cifras del mundo, Ricardo. O sea, ya no digas de América Latina, no, del mundo. Y siguen obsesionados con no ponerse cubrebocas, siguen obsesionados con no definir un protocolo claro de actuación. Es increíble lo que este gobierno pues va a dejar para la historia. Yo estoy segura que dentro de 20, 30 años, cuando nos acordemos de la pandemia, cuando se vea, digamos, hacia atrás, va a ser inentendible cómo pudimos tener a un populista de este tamaño, lamentablemente en una pandemia que nos está generando no solamente un tema de salud, sino un tema ya de muertes en 100,000 familias, ¿no? Cuando menos las oficiales, Ricardo, y sin dinero en esta generación. Terrible, pero hay que seguir levantando la voz, hay que seguir diciendo cuando las cosas están mal, hay que seguir defendiendo a las víctimas en este país, hay que seguir exigiendo justicia. Senadora, se nos terminó el tiempo, le agradezco, en otro momento seguimos platicando. Muchísimas gracias, Ricardo, a tus órdenes. Gracias, un saludo. ¿Qué le parece? Una estupenda conversación, no se vaya, tenemos mucho más, volvemos.